Bienvenidos a este nuevo video de Jesús Diría, un video en el que vamos a leer el capítulo 9 del Evangelio de Juan con la intención de buscar qué estrategia usó Jesús para presentar el Evangelio y a partir de ahí ponerlo en práctica en nuestra propia vida para ser eficaces a la hora de compartir su palabra con los que todavía no lo conocen. Así que sin más, vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 9, marcando toda referencia que les está hablando. Tengo aquí entonces el documento. Sí, está hecho en un registro de observaciones, un formato ideal para poder marcar con un buen espacio, para poder hacer notas si es necesario, si así lo desea. Este registro de observaciones es muy fácil de hacer, es solamente copiando y pegándolo en un documento, seleccionando todo el texto y poniendo un interlineado doble para que pueda quedar espacio suficiente entre líneas para poder hacer las notas que necesites. Puedes imprimir este registro de observaciones y hacer las marcas ahí para no estar marcando en tu Biblia, si por ahí no tenés una Biblia o simplemente no querés marcar la que tenés. Entonces, vamos a nuestro trabajo de hoy, vamos a resaltar, en este caso con celeste, el nombre de Jesús, sus pronombres y sus acciones verbales también. Ok, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decía: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo: no lo sé. Hasta aquí, ¿qué vemos acerca de Jesús como su estrategia para poder aplicarla a nosotros? Lo primero es que Él es el que ve al ciego, Él es el que toma la iniciativa para sanar al ciego. ¿Sí? Esa es la interacción que Él tiene con este ciego de nacimiento que va a ser sanado por Él. Entonces, como estrategia de Jesús podemos ver que Él se acerca al necesitado. Entonces aquí en mi cuadrito, en estrategia, Él se acerca al necesitado. Necesitado. Su audiencia, en este caso, es el ciego de nacimiento, ¿sí? Y el resultado es que lo sana. Ahora, también está interactuando con sus discípulos, ¿sí? Y les está explicando que este muchacho no ha nacido ciego por causa del pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, ¿verdad? Entonces, a sus discípulos les explica el origen de la enfermedad. Recordamos al enfermo que él había sanado, que es conocido como el paralítico de Betesda. Jesús le dijo: has sido sanado, vete, no peques más para que no te suceda algo peor, como dando a entender que las enfermedades pueden ser consecuencia del pecado. Pero en este caso, con el ciego de nacimiento, Jesús está diciendo que no es consecuencia de ningún pecado, sino que es una enfermedad con un propósito, para que las obras de Dios sean manifestadas. Entonces,
¿Qué aprendemos nosotros que podemos aplicar? Acercarnos a la gente que necesita, desafiar su fe, tomar la iniciativa para predicarles, para presentarles el Evangelio, y si tiene una necesidad física, espiritual, emocional, tenemos que ser nosotros los que tomemos la iniciativa para presentar a Jesús. Muy bueno, ¿verdad? Sigamos entonces leyendo. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos, y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él le dijo, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo, pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales, milagros? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, segunda vez, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió, sin titubear. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él. Ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían temor a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba a Jesús, confesaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez, los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador por Jesús. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarte, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Wow, esto habrá sido como un insulto. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, pues en esto hay algo asombroso que ustedes no sepan de dónde es, sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Bueno, aquí Jesús no está interactuando con los fariseos o con los judíos, sino que es el ciego que había sido sanado, está como defendiendo su fe en Jesús o diciendo, yo no sé quién es, no sé de dónde sea, pero Él me abrió los ojos, ¿sí? Otra vez en día de reposo. Jesús ponía la necesidad de las personas por encima del día de reposo. Además, Él quería enseñar la verdadera religión, que no tenía que ver solamente con guardar el sábado, sino con hacer misericordia, con ayudar al necesitado. Entonces, acá pasa algo que los fariseos, los judíos, echan a este hombre que fue sanado por Jesús, lo echan del templo. Y Jesús oyó decir que lo echaron fuera y cuando lo encontró, habló con él. Jesús va a buscar a los que son marginados de la sociedad. Yo veo eso, ¿sí? Entonces, busca al que fue expulsado, al hombre que había sido ciego, y lo confronta, le dice, ¿crees? ¿Sí? Provoca el creer en él. No solamente se quedó con que, bueno, ya fue sanado y ya está. Le dijo, ¿crees?
Y este hombre dice, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le habla claramente y le dice, el que habla contigo, ese es. El que había sido sanado dice, creo Señor, y lo adoró. Jesús no se opone a esa adoración. Y atención, la adoración a Jesús está siendo realizada fuera del templo de los judíos. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 4 habíamos visto que Jesús habla de la verdadera adoración? Aquí hay un ejemplo donde Jesús recibe adoración fuera del templo. Entonces, Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Otra vez Jesús hablando de pecado y esta vez a los fariseos, algunos de los fariseos que estaban con él. ¿Ok? Entonces, Jesús habla de pecado y se está dirigiendo a un grupo religioso, a los fariseos. ¿Sí? Entonces, esto lo venimos viendo, que es un patrón que se repite en todos los capítulos. Jesús viene hablando de pecado. La pregunta es, cuando nosotros presentamos el Evangelio, ¿hablamos de pecado a las personas se dan cuenta que el pecado es un problema a resolver? ¿Las personas buscan ser libres del pecado? ¿Las personas buscan a Jesús para ser libres del pecado? ¿O es algo de lo que no se habla? Vemos a Jesús hablando de pecado. Le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Le dice a la mujer su vida, cómo es. Le dice al paralítico que no vuelva a pecar. Habla de pecado a sus interlocutores. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para ser como Jesús. Que el Señor te bendiga. No olvides suscribirte a este canal y compartirlo si ha sido de bendición para vos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.